Saludos jóvenes, espero que tengan todos un buen día. Vamos a trabajar en este video la sección 1.4 del precálculo 1, en donde vamos a seguir trabajando lo que son las funciones lineales y vamos a hacer una introducción pequeña a lo que son las funciones a trozos. ¿Vale? Vamos a hacer un par de ejercicios que nos van a ayudar a tener idea de cómo realizar esta sección 1.4. ¿Listo? Comencemos realizando este primer ejercicio de la sección 1.4 de secciones anteriores. Lo coloco en el documento y comenzamos a trabajarlo. Dice lo siguiente: una empresa de telefonía móvil cobra a sus usuarios un cargo fijo mensual de 5.5 y el cobro por minuto o fracción de minuto es de 0.07. La pregunta dice: construye una fórmula que modele el cobro mensual en función de los minutos gastados al mes. Ok. Entonces, primeramente, saquemos información que nos han dado. Dice que hay, voy a hacerlo por acá, dice que hay un cargo fijo mensual. Entonces vamos a colocar ese valor que va a ser importante para nuestra función. Tenemos un cargo fijo mensual y ese cargo fijo es de 5.5. Este cargo mensual, ¿qué nos dice? Que sin importar cuántos minutos consumamos, ya sean 0, ya sean 15, 20, 100, no importa, siempre va a haber un cargo fijo, 5.5. Sin importar el número de minutos consumidos. Y luego hay un cargo por minuto o fracción de minuto. Hay un cobro por minuto o fracción. Es porque ya sabemos que si uno consume 30 segundos, en realidad te cobran todo el minuto. Ese cobro por minuto es de 0.07. Ok. Entonces vamos a construir la función que modela el cobro mensual en función de los minutos gastados. O sea, esta parte que está aquí va a ser nuestra variable x. Entonces vamos a llamar a la variable x los minutos gastados al mes. Minutos gastados al mes. Y entonces nuestra función, que depende de ese x, debe ser la siguiente. Entonces vamos a ver lo siguiente. Siempre va a haber un cobro mensual. Así que siempre voy a tener este valor sumado a mi función. Y por cada minuto o fracción de minuto que yo consumo me van a cobrar estos. Y pues si yo llamé la cantidad de minutos gastados x, entonces ese cobro va a ser 0.07 por x. Entonces esta cantidad me va a dar el cobro por minuto dependiendo de la cantidad de minutos x, y este es mi cargo fijo mensual. A la final, esta va a ser nuestra función de cobro por mes, ¿vale? Donde aquí, repito, nos cobran la cantidad de minutos gastados y aquí el cargo fijo que siempre nos van a cobrar, sin importar la cantidad de minutos que hayamos gastado. Ahora vamos por el punto B, que dice lo siguiente: hago una tabla con el cobro de diferentes cantidades de minutos y grafique dicha función. Igual ya sabemos qué tipo de gráfica es esta función porque tiene la forma un mx más un b. Esto es una recta. Igual hagamos una tabulación, hagamos una pequeña tabla de valores en donde vamos a ver valores para la x y vamos a encontrar valores para la y. Entonces, x y. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa cuando tengo 0 minutos gastados, cuando tengo, por ejemplo, 10, 50 y 100. Ok, entonces empecemos cuando x vale 0. Voy a hacerlo por acá. Si x vale 0, nuestra función f evaluada en 0 sería 0.07 multiplicado por 0 más 5.5. Eso nos da 5.5. Ese hace nuestro valor de y. Cuando x vale, por ejemplo, 10, entonces evaluamos en nuestra función el valor de x igual a 10. Sería 0.07 por 10 más 5.5. Eso nos da
0.7 más 5.5, se nos estaría dando 6.2. 6.2. Hagamos dos más. Cuando x vale 50, se nos daría la función evaluada en 50. Sería multiplicar 0.07 por 50 más 5.5. Entonces, esto daría, tenemos un segundo, 0.07 por 50, eso nos da 3.5 más 5.5 nos da al final 9. O sea que por 50 minutos nos cobran 9 dólares. Y por último, cuando x vale 100, ustedes pueden tomar los valores que ustedes quieran. No tienen que ser esto específicamente. F de 100 va a ser 0.07 por los 100 minutos más el cargo fijo, que es 5.5. Eso nos da 7 más 5.5, o sea 12.5. Ok. Ya con estos valores pueden ir al plano cartesiano, graficar los puntos y unirlos con una simple recta, ¿vale? Esa va a ser la gráfica de esta función. Se grafican la coordenada 0,5.5, grafican la coordenada 10,6.2, la coordenada 50.9 y la coordenada 100.12.5. Hagan una escala que les favorezca para que les quede bien hecha la gráfica de la recta. Deben escoger una escala buena porque pues miren que el valor de x aquí es bastante grande, pero el valor de y no sobrepasa los 12.5 en este caso, así que traten de hacer una buena escala. Bien, vamos a ahora hacer el punto, digamos el punto 3. El punto 3 que dice de nuestro ejercicio. Dice lo siguiente. Ya me lo paso el documento. Ok, dice lo siguiente. En cierta empresa empacadora incentivan a sus trabajadores de acuerdo a la cantidad de unidades empacadas de la siguiente forma. Hay un sueldo básico por día de 10 dólares y un incentivo de 0.50 por cada unidad adicional a partir de las 40 unidades y hasta las 60. Y a quienes empacan más de 60 unidades lo incentivan con $1 por unidad adicional empacada. Entonces dice, construye una función que modele el sueldo total que recibe un trabajador que empacó entre 40 y 60. Y lo otro dice que construye una función que modele el sueldo total que recibe un trabajador que empacó más de 60 unidades. Ok, aquí es donde vamos a hacer una introducción a una función que se llama trozos o por partes. ¿Vale? Podemos hacer cada una por separado, pero podemos hacerlo mejor con una función en general para cualquier número de unidades empacadas. Y va a ser la siguiente. Aquí dice que después de las 40 unidades dan un incentivo. O sea que hasta las 40 unidades o antes, o sea, por ejemplo 30 o 35 unidades, te van a pagar un sueldo fijo, que es 10 dólares. Entonces nuestra función solamente va a valer 10 siempre y cuando la variable x sea mayor o igual que 0 y menor o igual que esas 40 unidades. Si mi producción de unidades está entre este valor y este valor, yo solamente voy a ganar 10 unidades. Esto que es el sueldo fijo por día. Pero después de las 40 unidades dan un incentivo. O sea, cuando yo hago 41, esa unidad de más me da un incentivo de 0.50. Si hago 2, pues multiplico 0.50 por 2. Y si hago una cantidad entre 40 y 60, me van a pagar 50 por las unidades que yo hice entre 40 y 60. Entonces vamos a ver qué tipo de función podemos crear
entre cuando la variable x es mayor que 40, o sea, a partir de 41, y menor que 60. Entonces, igual siempre voy a tener una cantidad fija de 10, que es mi sueldo por día. Pero hay un incentivo de 0.50 por la cantidad de unidades que yo haga de más de 40. ¿Listo? Aquí no va a ir X, porque es que aquí iría, ojo que X puede ser 41, 42, pero aquí no puede ir 41, 42. Aquí solamente debe ir las unidades que yo haga de más. Por ejemplo, si yo hago 45, debe ir 5. Entonces, por eso aquí no puede ir la variable X solamente. Aquí va a ir lo siguiente. Va a ir la variable X menos las 40 unidades que ya yo debía haber pasado para poder ganarme esta comisión. ¿Listo? Ahora sí, un ejemplo. Si X vale 45, y lo reemplazamos en esta parte de la función, aquí daría 45 menos 40, ahí están las 5 unidades de más, y lo multiplicamos por 0.50, que es el valor extra que me dan, más el sueldo fijo. Esa sería la función que me va a dar mi sueldo por día si yo hago unidades entre 40 y 60. ¿Listo? Y hay otra función, otra parte de la función, que es cuando hago más de 60 unidades. Es decir, cuando X es mayor que 60, supera las 60. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta aquí? Vamos a tener en cuenta los $10 que gano por día. Y como ya estoy sobrepasando los 60, ya recibí esta comisión de acá arriba. O sea, yo ya superé las unidades que van entre 40 y 60. ¿Cuántas unidades hay aquí? Aquí hay 20 unidades de más. Entonces, esas 20 unidades que hice entre 40 y 60, ya me las gané, ya me gané esa comisión. Entonces, esa comisión, ¿cómo se calcula? Pues son 20 unidades que ya hice por la comisión que era 0.50. 0.50. ¿Listo? Esta es la comisión por haber hecho entre 40 y 60 unidades. Esta es la comisión por día. Y ahora me dice que me van a pagar $1 por unidad adicional que supere las 60. Entonces, ¿qué va a ir aquí? La cantidad que yo haga, 61, 62 en adelante, menos las 60 que ya había sobrepasado, por el dólar que me van a pagar por unidad extra. Un ejemplo, si X vale, por ejemplo, 62, y lo reemplazamos aquí me va a dar 2 unidades extras después de las 60, que me la pagan a $1 por comisión. ¿Listo? Ese sería nuestro ejemplo de esa función. Una función que es por partes. ¿Por qué? ¿Por qué por partes? Porque entre el valor de X, cuando está entre una cantidad, solamente recibe un valor. Si está entre este rango, recibe otro valor. Y si supera un rango, también está este valor. Pues, este es lo que llamamos funciones a trozos. ¿Listo? Ya si quieren podemos operar un poquito más la función. Por ejemplo, acá arriba sigue valiendo 10 para X entre 0 y 40. Y acá la pueden simplificar un poco más. Por ejemplo, pueden hacer propiedad distributiva y operar. Por ejemplo, tengo 0.50 por X, me daría 0.50X. Y luego 0.50 por menos 40. Eso me daría menos 20 más 10. Pero esto es solamente cuando X es mayor a 40 o menor o igual que 60. Y la última, también podemos hacer propiedad distributiva acá, que me quedaría 1 por XX menos 1 por 60, 60. Aquí era un más 10 más 20 por 0.50. Eso me da 10. Cuando X vale mayor a 60. Vamos a operar un poquito más para poder que ya quede totalmente simplificada. Y la función ahora sí del sueldo es $10
si solamente hago una producción entre 0 y 40. Y sería 0.50 por X menos 10, siempre y cuando mi producción supere las 40, pero no supere las 60. Y por último, es X menos 40, siempre y cuando mi producción supere las 60 unidades. ¿Qué fue lo que hicimos? Porque distributiva 0.50 por X menos 0.50 por 40, y eso daba 20, y ese menos 20 le sumamos 10, que daría menos 10 acá. En la parte de acá hicimos X menos 60 más 10 más este producto que era de la comisión que ya había superado por las unidades hechas entre 40 y 60. ¿Sí? Ese 20 por 0.50 nos daba 10. Y al operar todo esto nos quedó X menos 40. Entonces, esta es la función del sueldo para cualquier tipo de unidades. Solamente que dependiendo de la cantidad que uno produzca, te paras acá, te paras en esta función o te paras en esta función de acá. ¿Listo? Ahora nuestra misión va a ser graficarla. Para eso sí vamos a intentar hacerlo. Vamos con un cartesiano y miremos si podemos graficarlo. Es más importante el plano positivo que el plano negativo. Vamos a ver. Vamos a ubicar, por ejemplo, aquí. Ubicamos acá las 10 unidades. Acá 20, por ejemplo acá las 30, 40, 50 y 60. Aquí lo ubicamos un poco más. Ubicamos acá, por ejemplo, el 10, acá 20, 30. Si necesitamos más, creamos más, hacemos más espacio. Entonces, bien, comencemos graficando. Miren que la función vale cuando estoy entre 0 y 40, cuando mi x, recuerden que este es x y este es y, cuando mi x está entre 0 y 40, la función siempre vale 10. O sea que la gráfica va a ser una función constante entre 0 y 40. Hasta aquí. Después de 40 y hasta 60, mi función es esta. Entonces, para graficar esta, ya sabemos que esto es una recta. Entonces, podemos, por ejemplo, evaluar la función en el límite inferior y en el límite superior y unir esos dos puntos. Por ejemplo, cuando x vale 40, pues multiplicamos 0.50 por 40. Eso nos da 20 menos 10, nos queda otra vez 10. O sea que ya vuelve y arranca acá. Y si evaluamos nuestra segunda función en el límite máximo, que es 60, sería multiplicar 0.50 por 60 menos 10. 0.50 por 60, eso nos da un valor de 30, menos 10 nos daría 20. O sea que cuando vale 60, ella escala hasta 20. O sea, ya va a llegar aquí. Y como esta función es una función que es de la forma mx más un b, es una recta. O sea que en realidad la función es esta línea que está aquí. Y cuando supera los 60, es esta otra función, x menos 40. Si me paro en 60 y reemplazo el x por 60, sería 60 menos 40, nos vuelve a dar 20. O sea que ya vuelve y arranca acá. Y podemos, por ejemplo, evaluarla en 70. Si la evalúo en 70, me quedaría 70 menos 40, se nos da 30. O sea que sube hasta acá. Pero ya va a seguir subiendo siempre y cuando uno produzca más unidades que 60. O sea, ya va a ser una recta de este estilo y ya puede continuar más. Eso ya dependiendo de la cantidad de unidades que se realicen por día. Este sería un bosquejo de la gráfica del sueldo. Como pueden ver, son tres funciones distintas.
bueno, aunque todas son rectas, pero de distinta pendiente, que modela nuestra función del suelo. Y bien, para finalizar esta sección, vamos ahora a hacer el punto 4. El punto 4 nos pide lo siguiente. El punto 4 nos pide identificar si esas tabulaciones, esas tablas, son o no son función lineal. Dice lo siguiente. Determina si las funciones de las siguientes tablas representan funciones lineales. Si la tabla representa una función lineal, encuentre una fórmula para esas funciones. Ok, recuerden que lo importante de una función lineal, toda función lineal viene de la forma mx más b. Pero lo importante es que estos puntos que están acá ubicados, siempre que yo quiera hallar la pendiente, me debe dar lo mismo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Recuerden que la pendiente viene dada por la fórmula y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Pero y2 se halla justamente cuando evalúo la función en x2. y1, este y1 se halla cuando evalúo la función en x1. Y abajo sigue siendo x2 menos x1. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cómo vamos a verificar que estas rectas, que estas tabulaciones sean una recta? Vamos a hallar la pendiente de estas dos coordenadas, luego de estas dos. Primero en cuenta tenemos estas dos coordenadas. Hallamos la pendiente. Luego estas dos. Luego continúo con estas dos. Y finalizo con estas dos. Si esas pendientes todas me dan iguales, la función es una recta y podemos encontrar exactamente la recta que pasa por todos esos puntos. Entonces comencemos. Por ejemplo, ¿quién sería x1 y x2 en este caso? Voy a hacerlo paso a paso. Este va a ser x1, este va a ser x2, este de acá va a ser y2 y este de acá va a ser y1. Entonces reemplacemos. La pendiente entonces sería y2, que es 8.6, menos y1, que es menos 45.4. Eso dividido entre x2, que es menos 13, menos x1, que es menos 43. Esto debe ser lo mismo, ahora sí, con otros dos puntos diferentes. Por ejemplo, si cojo estos dos y estos dos. Entonces ahora, ¿quién va a ser mi x1? ¿Quién va a ser y1? Ahí cambian los valores. Este va a ser x1, este va a ser x2, este de acá va a ser y2 y este de acá va a ser y1. Entonces sería y2 menos y1, y2 es 32, menos y1 que es 8.6, sobre x2 que es 0, menos x1 que es menos 13. Y así continuamos con los otros dos puntos. Por ejemplo, ahora ponemos estas dos coordenadas, x1, x2, y2, y1. Entonces esto daría 77 menos 32 sobre x2 que ahora es 25 menos x1 que es 0. Y debe ser igual, para el último punto, este va a ser x1, este va a ser x2, este va a ser y2 y este va a ser y1. Sería 158 que es y2 menos 77 que es y1 dividido entre 70 que es x2 menos x1 que es 25. Ok. Si todas estas divisiones me dan iguales, entonces todas tendrían la misma pendiente, o sea que todas estarían ubicadas en la misma recta. Entonces vamos a empezar a calcular cada una de esas fracciones. Empecemos con la primera, vamos a ver cuánto nos da ese cálculo. Aquí ya pueden usar una calculadora para que les sea más fácil. Pero pues deben verificar todas las pendientes. Por ejemplo, la primera nos da un resultado de 9 quintos. Miremos ahora la segunda. Sería 32 menos 8.6. Eso dividido entre 0 menos 3.
Eso nos da un valor de, un segundo, vuelve a dar justamente 9 quintos. ¿Les parece que sí? Haciendo una recta que pasa por todos esos puntos. Igual toca verificar todos los demás. En caso de que pronto, si alguno no da, entonces no sería una recta. 77 menos 32 entre 25 vuelve a dar 9 quintos. Y verificamos el último. 150 menos 77, eso dividido entre 70 menos 25. 150 menos... perdón, era 158. Un segundo, corregimos acá. Era 158 menos 77 dividido entre 70 menos 25. Ahora sí, me da 9 quintos. Entonces, todas estas pendientes que encontramos nos dio la misma. Eso quiere decir que sí representan una función lineal. Y para encontrarla, recuerden que debemos usar, para encontrar la ecuación exacta, usamos la ecuación punto pendiente, que es y menos y1 igual a m por x menos x1. Donde este x1 y este y1 puede ser cualquier punto que ustedes quieran. Por facilidad, vamos a escoger el que tiene 0,32. Entonces, con pendiente igual a 9 quintos, con el punto 0,32, eso nos daría y menos 32 igual a 9 quintos por x menos 0. Eso nos queda y igual a 9 quintos por x más 32. Con cualquier otro punto también les debe dar exactamente la misma ecuación. Esa sería la función. Vamos a escribirla en términos de x. Al final deben escribir así: f de x es igual a 9 quintos de x más 32. Listo. De la misma forma, verifican si esta es una función lineal. En caso de que sí lo sea, hacen la ecuación de esta manera. ¿Listo? Hay en todas las pendientes, hay la pendiente con estos dos puntos, luego con estos dos, al igual que lo hicimos en el punto anterior. Si alguno de estos pendientes no da igual, quiere decir que no es una recta. Pero entonces debe mostrar que no les da igual la pendiente. Si todas les da igual, ahora sí encuentran la ecuación con esta función que está acá. Ok, esa es la sección 1.4. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, los espero en la sesión de laboratorio en la próxima semana. Que tengan todos un buen día.